La inteligencia artificial, IA, es una tecnología que parece pertenecer al futuro, pero en realidad tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. Desde las primeras historias mitológicas hasta los avances matemáticos y filosóficos, la idea de crear máquinas capaces de pensar y actuar como humanos ha cautivado a pensadores durante siglos. En este video exploramos cómo los sueños de los antiguos y los descubrimientos de los científicos modernos convergieron para dar lugar al campo que hoy llamamos inteligencia artificial. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La fascinación por crear entidades capaces de imitar a los humanos no es nueva. Los antiguos griegos imaginaron autómatas en sus mitos. Un ejemplo destacado es el de Talos, un gigante de bronce que protegía la isla de Creta. Según la mitología, Talos era una máquina animada con la capacidad de discernir entre amigos y enemigos, una idea sorprendentemente similar al concepto moderno de los sistemas inteligentes. En la Edad Media y el Renacimiento, el interés por crear máquinas que imitaran los seres humanos resurgió con fuerza. Los inventores europeos como Leonardo da Vinci diseñaron autómatas que podían mover sus brazos o caminar, mientras que otros ingenieros idearon relojes mecánicos con figuras que simulaban acciones humanas, como tocar campanas. Un ejemplo destacado fue el pato mecánico de Jacques de Vaucanson en el siglo XVIII. Este autómata no solo movía sus alas, sino que también podía digerir comida simulada, lo que causó asombro y admiración en su época. Mientras los ingenieros creaban máquinas físicas, los filósofos desarrollaban la base teórica para lo que más tarde sería la IA. Aristóteles, en la antigua Grecia, fue uno de los primeros en formalizar el pensamiento lógico. Su obra sobre silogismos sentó las bases para la lógica que hoy utilizan las computadoras. Saltando al siglo XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz, un filósofo alemán, soñó con una máquina del razonamiento. Él imaginaba un dispositivo que pudiera resolver problemas lógicos utilizando símbolos matemáticos, una idea que anticipó la computación moderna. El verdadero salto hacia la inteligencia artificial moderna ocurrió en el siglo XX gracias a Alan Turing, un matemático británico que planteó una pregunta revolucionaria: ¿pueden las máquinas pensar? En 1936, Turing describió un modelo teórico conocido como la máquina de Turing, que es la base conceptual de todas las computadoras modernas. En 1950, Turing propuso el famoso test de Turing, un experimento para determinar si una máquina podía exhibir inteligencia similar a la humana. Según este test, si una máquina puede engañar a un humano haciéndole creer que también es humano, entonces puede considerarse inteligente. Aunque simple en su concepción, este experimento sigue siendo relevante para el debate sobre la IA. El término, inteligencia artificial, se acuñó oficialmente en la conferencia de Dartmouth en 1956, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Este evento marcó el inicio formal de la IA como un campo académico. Los asistentes creían que con suficiente tiempo y recursos, podrían desarrollar máquinas capaces de realizar tareas humanas como jugar al ajedrez o resolver problemas complejos. Aunque la tecnología de la época era limitada, esta conferencia sembró las semillas de un área de investigación que más tarde transformaría el mundo. El camino de la inteligencia artificial, IA, no ha sido lineal. Ha pasado por épocas de entusiasmo desbordado y momentos de estancamiento, conocidos como los inviernos de la IA. Sin embargo, cada crisis ha sido un terreno fértil para ideas que han impulsado avances en el futuro. La primera etapa, entusiasmo y expectativas, 1950 a 1970. Después de la conferencia de Dartmouth en 1956, la IA fue vista como la tecnología del futuro. Investigadores imaginaron máquinas que podrían razonar, aprender y realizar tareas complejas. Durante esta etapa, se lograron avances importantes como 1. Logic Theorist, 1956, resolviendo problemas lógicos básicos. Este programa fue uno de los primeros en imitar el razonamiento humano. 2. Checkers de Arthur Samuel, 1959, un programa que aprendió a jugar a las damas mejorando su rendimiento con cada partida. Fue uno de los primeros ejemplos prácticos de aprendizaje automático. 3. Elisa, 1966, aunque no entendía lo que decía, Elisa simulaba conversaciones humanas al responder preguntas, causando gran interés público. Los investigadores predijeron que las máquinas podrían igualar la inteligencia humana en 1 o 2 décadas. Esto llevó a un flujo considerable de financiamiento gubernamental, especialmente en Estados Unidos, donde la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, ARPA, impulsó proyectos como los sistemas de visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural. El primer invierno de la IA, 1970 a 1980.
Las promesas de la IA comenzaron a desmoronarse en la década de 1970. Aunque había avances, las máquinas no podían realizar tareas simples para los humanos, como reconocer imágenes o comprender lenguaje natural. Los problemas clave incluían: 1. Limitaciones en la capacidad de las computadoras, memoria y velocidad de procesamiento; 2. Excesiva dependencia de la programación manual para cada tarea. Por ejemplo, los sistemas expertos de la época requerían reglas explícitas para cada decisión, lo que limitaba su capacidad para adaptarse. La frustración con los resultados llevó a una reducción drástica del financiamiento para proyectos de IA. Este periodo de estancamiento se conoce como el primer invierno de la IA. Investigadores como Marvin Minsky reconocieron que habían subestimado la complejidad de replicar la inteligencia humana. El resurgir, redes neuronales y aprendizaje automático, 1980 a 2000, aunque las redes neuronales fueron propuestas por primera vez en la década de 1940, cayeron en desuso durante los años 70. En los 80, se redescubrieron gracias a un avance clave: el algoritmo de retropropagación. Este método permitió entrenar redes neuronales con datos y ajustar sus conexiones para mejorar su rendimiento. En los años 80 y 90, surgieron aplicaciones prácticas de IA que demostraron su potencial. Sistemas expertos, utilizados en la industria para diagnosticar fallos en maquinaria o recomendar tratamientos médicos. Reconocimiento óptico de caracteres, OCR, una herramienta que permitía a las computadoras leer texto escrito o impreso, allanando el camino para la digitalización masiva de documentos. Uno de los hitos más emblemáticos de la IA ocurrió en 1997, cuando Deep Blue, una computadora desarrollada por IBM, venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Aunque Deep Blue no pensaba como un humano, su capacidad para calcular millones de movimientos posibles en segundos marcó un avance significativo. El segundo invierno de la IA, 2000 a 2010, después de éxitos como Deep Blue, las expectativas volvieron a dispararse, pero esta vez los avances no fueron tan rápidos como se esperaba. La falta de poder computacional y la dificultad para trabajar con grandes cantidades de datos frenaron el progreso. La IA en el siglo XXI, 2010 en adelante. El siglo XXI ha sido testigo de una revolución en la inteligencia artificial, IA. Desde avances impresionantes en tecnología hasta profundos desafíos éticos, la IA ha dejado de ser un sueño futurista para convertirse en una parte integral de nuestra vida diaria. El desarrollo de modelos de IA como GPT-3, DALL y AlphaFold ha transformado radicalmente lo que estas tecnologías pueden lograr. Estos sistemas son capaces de: 1. Generar texto coherente en múltiples idiomas. 2. Crear imágenes originales a partir de descripciones escritas. 3. Resolver problemas científicos complejos, como predecir la estructura de proteínas con precisión. El aprendizaje profundo, Deep Learning, basado en redes neuronales, ha sido el motor detrás de estos avances. Estas redes, inspiradas en el cerebro humano, utilizan capas de nodos conectados para procesar datos y aprender patrones complejos. El renacimiento de la IA vino de la mano de dos factores. 1. El crecimiento exponencial de datos disponibles, Big Data. 2. Avances en hardware, especialmente en unidades de procesamiento gráfico, GPUs, que permitieron entrenar modelos más complejos. Hoy en día, la IA está presente en actividades cotidianas. Los asistentes virtuales como Alexa y Siri usan IA para responder preguntas y ejecutar tareas. Los sistemas de recomendación, como los de Netflix y Spotify, analizan nuestros gustos para sugerir contenido. Las aplicaciones de traducción automática, como Google Translate, nos conectan con personas de diferentes idiomas en tiempo real. La mayoría de los sistemas actuales son IA especializada, diseñados para realizar tareas específicas. Sin embargo, el objetivo a largo plazo es crear una IA general, capaz de aprender y realizar cualquier tarea cognitiva al nivel humano o superior. Este avance plantea preguntas importantes. ¿Podría una IA general desarrollar conciencia? ¿Cómo garantizar que se mantenga alineada con los valores humanos? Dado el poder de la IA, su desarrollo requiere regulaciones claras y cooperación internacional. Algunos pasos importantes incluyen: 1. Establecer principios éticos para el desarrollo y uso de IA, como los propuestos por la UNESCO. 2. Fomentar la transparencia en los algoritmos para evitar abusos. 3. Garantizar que los beneficios de la IA sean accesibles a todas las regiones del mundo, no solo a los países más avanzados. La IA en el siglo XXI ha demostrado un potencial extraordinario para transformar nuestras vidas, desde mejorar la atención médica hasta redefinir la creatividad. Sin embargo, también nos enfrenta a desafíos sin precedentes que requieren reflexión, colaboración y acción responsable. El futuro de la IA no solo dependerá de los avances tecnológicos, sino de nuestra capacidad para equilibrar su poder con la ética, la equidad y el bienestar de la humanidad. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más videos como este.